En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, desarrollaremos hoy en la clase número 9 de nuestro curso Sacramentos y Liturgia 3 temas. Veremos los sacramentos sociales primero, luego veremos los sacramentos de la salud y de la vida, y terminaremos con el último tema, que es el último tema también de nuestro curso, que es la liturgia de las horas. Bueno, los sacramentos sociales han sido instituidos para la formación y la edificación de la sociedad eclesial y civil. Y como ustedes saben, estos sacramentos son el matrimonio y el orden sagrado. Bueno, hablemos primero del matrimonio. Recordemos que la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, en su número 77, invitaba a revisar y a enriquecer el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano, de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad. También recuerda que la autoridad territorial competente tiene la facultad de elaborar un rito propio y adaptado a las costumbres de aquellos lugares. Evidentemente siempre este rito contemplará el consentimiento por parte de los cónyuges, ¿no? Bueno, la palabra matrimonio procede de la lengua latina y quiere decir don o tarea, que es munus, de ser madres, matris. También se habla de sponsalicios en referencia al esposo, sponsus, que toma la responsabilidad sobre la madre. Y ambos, marido y mujer, ambos esposos, llevan el yugo y por eso son cónyuges. La institución matrimonial la podemos ver desde el punto de vista natural, como célula de la sociedad, que no veremos ahora, y también desde el punto de vista sobrenatural, como la institución que permite al hombre vivir esa imago Dei, esa imagen de Dios, Trinidad. Según esta imagen, el hombre ha sido creado como un ser necesitado de una comunidad familiar, para ser engendrado, para nacer, para crecer y hasta para morir. Ya en el Antiguo Testamento, antes de ser sacramento por institución de Jesucristo, ¿no? Pero ya en el Antiguo Testamento el matrimonio revestía de sacralidad y obligatoriedad, de modo que ya siempre fue una institución muy venerada, muy respetada, ¿no? Recordemos entonces que será Jesucristo quien eleve esta realidad que existe desde que el hombre es hombre, porque Dios creó a Adán y Eva como marido y mujer, los creó para ser una sola carne, los creó como esposos, ¿no? Ya el matrimonio cristiano, como sacramento, contiene y transmite la gracia cuando los cónyuges, que son los ministros, se dan mutuamente el consentimiento. El número 78 de la Sacrosanctum Concilium nos dice que se celebre habitualmente el matrimonio dentro de la misa. Dentro de la misa, después de la lectura del Evangelio y de la homilía, y antes de la oración de los fieles. Si el sacramento del matrimonio, continúa diciendo el documento, se celebra sin la misa, léanse al principio del rito la epístola y el Evangelio de la misa, e impártase siempre la bendición nupcial. Repetimos porque esto es muy importante. Los contrayentes son los ministros de ese sacramento. El sacerdote o el diácono es un testigo calificado por parte de la Iglesia de esa sinceridad del consentimiento que se dan los contrayentes. Y los padrinos son testigos por parte de la sociedad civil y eclesial. En ausencia de sacerdote o de diácono, y esto manifiesta cómo efectivamente los ministros son los cónyuges, ¿no? En ausencia del sacerdote y del diácono por más de un mes,
los contrayentes pueden darse el consentimiento ante los padrinos, celebrándose de este modo el sacramento y por tanto transmitiéndose la gracia sacramental. La homilía obviamente tratará sobre la solemnidad del sacramento, nos recordará que será imagen del amor de Cristo por su iglesia y se hablará de la responsabilidad que importa este consentimiento. Inmediatamente después el celebrante invita a los novios a dar fe de su libertad, que es esencial para la validez del matrimonio. También se les preguntará sobre el propósito de contraer matrimonio indisoluble y por último se le pregunta sobre su apertura a la procreación, un tema no menor, porque la negación de la procreación hace nulo al matrimonio. Después de estos testimonios públicos, los novios se dan mutuamente el consentimiento, prometiendo fidelidad. Los anillos serán signo del amor que los une y sirven para recordarles la fidelidad que se deben. Después se eleva la oración de los fieles y la misa continúa como habitualmente se celebra, ¿no? Hasta el momento después de la comunión y la oración poscomunión, porque allí los esposos reciben la bendición nupcial. Si la celebración del matrimonio es fuera de la misa, después de la oración de los fieles, en ese momento los esposos recibirán la bendición nupcial, luego todos rezarán el Padre Nuestro y recibirán el cuerpo del Señor. Bueno, la bendición final se imparte habitualmente para todos los presentes. Bueno, pasemos al sacramento del orden sagrado. Como todos los sacramentos, fue instituido por nuestro Jesucristo. Recordarán ustedes que fue instituido en la última cena y luego los apóstoles lo han transmitido sin perder la sucesión apostólica hasta nuestros días en la Iglesia Católica. Y ese sacramento tiene 3 grados. El grado del episcopado, los obispos reciben la potestad de orden y jurisdicción por elección del sumo pontífice, y la ordenación, en la ordenación, la imposición de manos la realizan 3 obispos que están en comunión con la Santa Sede. El segundo grado es el del presbiterado. La oración presbiteral se celebra por un obispo y la potestad de jurisdicción la reciben por la incardinación. Y el tercer grado es el diaconado, que los diáconos reciben la ordenación por manos del obispo también y reciben la potestad de orden para algunos actos sacramentales, como por ejemplo el bautismo solemne, el matrimonio y la presidencia de las exequias. Estos 3 grados, ya lo veremos, constituyen la jerarquía eclesiástica. Veamos un poquito cómo es el ritual de las ordenaciones sacerdotales. Recordemos que solo los varones bautizados y confirmados pueden ser ordenados. La ordenación debe ser realizada siempre durante la celebración de la misa. Solo el obispo puede ordenar diáconos presbíteros y junto a otros 2 obispos más consagrar un nuevo obispo. Repetimos, no puede darse una delegación de la potestad episcopal, como por ejemplo se da en la confirmación. El obispo puede delegar en un sacerdote, ¿no? O en el matrimonio, que son los contrayentes. En este caso no puede haber delegación, siempre será un obispo. En el rito de la ordenación, el candidato es llamado y preguntado sobre su vocación, sobre su voluntad de servir a Dios y a la Iglesia, y también le aceptan esos compromisos que lleva anejo el sacramento. Entre esos compromisos o responsabilidades, obligaciones, está el del celibato, el de la obediencia, la caridad pastoral, la oración de la liturgia de las horas. Luego se realiza la postración, cuando se ponen, digamos, con la frente en el suelo, en manifestación de humildad y de petición. Durante la postración se reza
la letanía de los santos, luego se imponen las manos de los que se ordenan, se reza la oración consecratoria sobre el ordenado y se le entregan los símbolos que especifican su ministerio, que en el caso del diácono es el Evangelio, en el caso del presbítero es el cáliz y la hostia, con la que va a celebrar la misa, su primera misa, y el obispo recibe el anillo, la cruz pectoral, el báculo, la cátedra y la mitra. Al finalizar el rito, los ordenados reciben el abrazo de la paz. Bueno, hablemos de los sacramentos de la salud y la vida, que son el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, respecto del sacramento de la reconciliación, nos dice la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium número 72, revises el rito y las fórmulas de la penitencia, de manera que expresen más claramente la naturaleza y efectos del sacramento. El ritual romano hoy nos invita a los sacerdotes, a los ministros, ¿no?, a recibir de una manera cordial, amplia, a los penitentes. El Papa Francisco nos ha hablado mucho de esto y nos dice que la penitencia, la reconciliación no es una sala de torturas, ¿no?, como para dejar bien gráficamente cómo uno tiene que recibir a las personas con la misma misericordia de Jesucristo. De hecho, el sacerdote en ese momento, cuando da la absolución, está impersonando a Cristo, ¿no? También el ritual romano, justamente por aquello de la Sacrosanctum Concilium, tiene un mayor contacto con la palabra de Dios y la posibilidad de la celebración comunitaria. Habitualmente comienza con el saludo mariano, Ave María Purísima sin pecado concebida, pero se puede utilizar otro saludo de recepción que sea bien comprendido por el penitente. Luego el sacerdote leerá o recitará un texto breve de la Sagrada Escritura y también exhortará al fiel a abrir su corazón y decir los pecados que previamente ha examinado en su conciencia. Después de oír los pecados, el sacerdote estimulará el arrepentimiento y pedirá que se recite alguna oración que manifieste ese arrepentimiento y manifieste también ese propósito de enmienda. Y dadas estas condiciones, imponiendo las manos sobre el penitente, el sacerdote imparte la absolución por el ministerio de la Iglesia, siendo él quien asume in persona Christi el ministerio del perdón por medio de la absolución, cuando dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, luego el sacerdote despedirá al penitente, recomendándole el cumplimiento de su penitencia, para reparar, por lo menos en parte, su pecado. Y también se le invita al penitente a agradecer el perdón, a agradecer la misericordia divina. Con respecto de la forma comunitaria, la forma comunitaria o fórmula prevé una celebración de la palabra con una homilía adecuada, la lectura de algún examen de conciencia general, o un momento de silencio para que los penitentes se examinen. Puede hacerse en común un acto de arrepentimiento, pero lo que es propiamente la confesión y la absolución de los pecados debe ser individual, debe ser particular. Se puede hacer un acto de oración o algún ejercicio piadoso en común, como reparación por los pecados, y el sacerdote despide a todos los fieles con el saludo de la paz. El rito extraordinario de la absolución general se prevé como algo verdaderamente extraordinario, esto es, en casos de peligro inminente de muerte o catástrofe. En cambio, en los casos de grandes multitudes, por ejemplo, en las visitas a los santuarios, en las peregrinaciones, ¿no?, entonces allí hay que disponer un número de confesores en el lugar, ¿no?, o la recomendación de que se confiesen al regresar de aquella peregrinación, de aquella visita a aquel santuario. Bueno, el sacerdote puede dispensar de los penitentes
es decir, sus pecados, cuando el sigilo sacramental pueda verse en peligro. Bueno, respecto del sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, Sacrosanctum Concilium 73 recomienda que se hable más de unción de los enfermos que de extremunción, porque no es solo un sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Es oportuno justamente impartir ese sacramento, recibir ese sacramento, cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez también. El rito prevé la aspersión con el agua bendita y la salutación al enfermo con la paz. Inmediatamente se realiza el rito penitencial, que puede ir acompañado de la administración del sacramento de la reconciliación. O sea, es un sacramento de vivos, se tiene que recibir en gracia de Dios. Por lo tanto, si no está en gracia de Dios, se confesará. Si está en gracia de Dios, estará dispuesto para recibir también este sacramento, ¿no? Seguidamente se lee la Sagrada Escritura, si es oportuno se tiene una breve homilía y luego se reza la oración de los fieles. Después la imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo, que se realiza en silencio. Y si no se tiene el óleo bendecido, recordemos que se bendice el óleo en la misa del Jueves Santo, en la misa crismal, se puede bendecir el óleo en ese momento, con las oraciones que están dispuestas para el caso. Si se tiene el óleo bendecido, el celebrante reza la oración de agradecimiento por el óleo y procede propiamente a la unción. El rito concluye con la oración del Padre Nuestro y las oraciones adecuadas a las circunstancias del enfermo y una bendición final. Bueno, y algunas pocas ideas o palabras sobre la liturgia de las horas, ¿no? Bueno, la liturgia de las horas procede de la salmodia judía, procede de la también llamada himnodia. Se consideraba un patrimonio de los monjes antes, ¿no? De los monjes, de las catedrales, del coro de la catedral, de los canónicos de la catedral, ¿no? Antiguamente, hoy se identifica más con una oración de los sacerdotes o de los religiosos, pero esta oración pertenece a toda la Iglesia y por eso es conveniente también que los fieles laicos la aprovechen y la recen. La liturgia de las horas es oración de todo el pueblo de Dios, es la santificación de la jornada. Nunca será una oración privada, aun cuando se la rece privadamente. Es toda la Iglesia la que ora. Una vez promulgada la Constitución sobre la liturgia de las horas del Concilio Vaticano II, sus disposiciones fueron llevadas a la práctica rápidamente, se creó un grupo de especialistas, trabajó durante 7 años y preparó, los nuevos libros del oficio divino, ¿no? ¿Cómo es la estructura del oficio divino? Bueno, el primer principio fundamental es que se trata de santificar el día por medio de la oración. Y el oficio divino tiene la siguiente estructura, está dividido por un oficio de lecturas, las laudes, la hora tercia, sexta o nona, las vísperas por la tarde y las completas. El oficio de lectura puede adaptarse a cualquier hora del día. Las laudes se celebran como oración matutina hasta las 9 de la mañana. Las vísperas entre las 8 y las 0 horas y las completas antes del descanso. Por tareas pastorales también se puede rezar eventualmente todo junto el oficio divino. Bueno, ¿y cómo es la estructura interna de cada hora? Bueno, todas las horas están constituidas por textos y otros elementos oracionales. Por lo que se refiere a los textos encontramos salmos, siempre acompañados por antífonas, y también otros pasos bíblicos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pasajes tomados de los Santos Padres o de escritores eclesiásticos, también de autores antiguos avalados por su ciencia y santidad, e incluso textos del Concilio Vaticano II o discursos de los papas. Así también el oficio divino posee himnos, cánticos, responsorios y preces.
Pero lo que es propiamente el alma de la liturgia de las horas es la palabra de Dios y sobre todo los salmos. Y finalizamos recordando algo que ya hemos dicho de la Sacrosanctum Concilium número 100, que la Iglesia recomienda vivamente la participación de los fieles en la liturgia de las horas. Muy bien, y hasta aquí entonces nuestra novena y última clase de nuestro curso Sacramentos y Liturgia. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.